El arresto del líder de la Iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, bajo 26 cargos de violación sexual, tráfico de personas y pornografía infantil, los juicios del Chapo Guzmán, Vicente Zambada, Alfredo Beltrán Leiva y el señalamiento del enriquecimiento inexplicable del magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, forman parte del plan del presidente gringo Donald Trump para subordinar al gobierno mexicano. El gobierno estadounidense maneja su información privilegiada para asestar golpes certeros en la tambaleante moral del gobierno mexicano, la corrupción e impunidad que se ha convertido en la peor enfermedad que han padecido los gobiernos mexicanos de manera cíclica, junto al poderío económico-militar de los vecinos del norte, dan como resultado que México se doblegue en el plano político, mientras el crimen organizado, en cualquiera de sus aspectos, siga formando parte del aparato político-gubernamental a lo largo y ancho de este país. Cualquier presidente gringo continuará utilizando información privilegiada de sus funcionarios en actos criminales para mantener a los mexicanos como sus lacayos. Gracias por acompañarnos a su canal por internet. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Hoy vamos a platicar de esto que ha estado pasando en relación, primero, a el arresto de este líder de la Iglesia La Luz del Mundo allá en Estados Unidos, pero también yo creo que podemos concatenarlo con esto del ex procurador de la República, Eduardo Medina Mora, los juicios del Chapo Guzmán, o el juicio del Chapo Guzmán, pero entre ellos, pues también estaba el juicio de Vicente Zambada Niebla. Anterior a ello, también nos encontramos Alfredo Beltrán Leiva el Mochomo. Es decir, en Estados Unidos se da muchísima información, incluso hay arrestos, incluso se señala con documentos que pues hay funcionarios y hay gente acá en México que ha estado metida en lo que es el crimen organizado, y en México, Sinaloa, también no pasa absolutamente nada. Hoy vamos a hablar de este tema. Para ello les presento a mis compañeros y amigos: Ricardo Arnulfo Mendoza. Saludos, amigas y amigos. Alejandro Sicairo Rivas. ¿Qué tal? Que estén bien todos. Ernesto Saldaña García. Saludos a Sinaloa y a todo México. Pues sí, les comento, en California, en lo que es el Departamento de Justicia de California, arrestó al líder de la Iglesia Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, bajo 26 cargos de violación sexual, tráfico de personas y pornografía infantil, delitos que habría cometido entre 2015 y 2018. Esto lo confirmó el Procurador General de California, Javier Becerra, y el tribunal le fijó una fianza de 50 millones para poder llevar el juicio en libertad. Pero también tenemos a Eduardo Medina Mora, quien fue Procurador de la República de 2006 a 2009 y ahora es ministro de la Suprema Corte de Justicia, en donde se le señala que principalmente el Reino Unido detectó transferencias millonarias hechas desde México a cuentas de este ministro. Medina Mora es todo un personaje político, sobre todo en lo que tiene que ver con seguridad. Estuvo con Fox, estuvo con Calderón, con Peña Nieto ya alcanzó lo de la Suprema Corte de Justicia. Y también Alfredo el Mochomo, Alfredo Beltrán Leiva, quien también en su juicio se ventiló que entre la nómina de todos los funcionarios, tanto a nivel nacional como estatal, principalmente a nivel estatal, él tenía en su nómina a el gobernador del estado de Sinaloa. Esto es lo que se señaló en el juicio de El Mochomo, y en el periódico se señala que es de 1999 a 2004, que ahí fue más o menos donde estuvo Juan Millán, y 2005 a 2010 estuvo Jesús Aguilar Padilla. Es decir, todo esto nos viene a dar una muestra de cómo funcionan las leyes en Estados Unidos, pero también el vacío de procuración de justicia, de tráfico de influencias, todo lo que ha sido pues la colusión entre funcionarios públicos y el crimen organizado, o el crimen organizado desde la función pública. Alejandro, pues esto de Nazón Joaquín García viene pues a darnos toda esta
idea y la garantía de que en Estados Unidos, si les encuentran algo, los van a seguir al país que sea y los van a llevar a la justicia estadounidense. Pero también Eduardo Medina Mora está señalado también, ahora también aquí la Procuración de Justicia de México también lo tiene ahí también señalado. Y tenemos el caso de Alfredo Beltrán Leiva y de Vicente Zambada, el mismo Chapo Guzmán, con toda la información que se ha dado. ¿Cómo entender que en Estados Unidos se ventila todo esto, se ventila con documentos, se ventila con hechos, y aquí en México y en Sinaloa principalmente no pasa absolutamente nada? Yo creo que la clave está en la complicidad, ¿no? En el solapamiento que el gobierno mexicano históricamente le ha brindado a los delincuentes, que en México obviamente nunca son alcanzados por la justicia, y que paradójicamente los mexicanos tenemos que esperar a que ese trabajo lo haga el gobierno de Estados Unidos con sus intereses y con sus ambiciones muy marcadas, pero finalmente es allá donde se hace justicia. En todos los casos de exgobernadores acusados con el narcotráfico, en el caso de los mismos miembros de la delincuencia organizada y en todos esos rincones profundos de la narcopolítica, es Estados Unidos el que ha intervenido, ¿no? No es raro que así siga siendo, pero esto a la vez exhibe a un gobierno mexicano o una justicia mexicana totalmente supeditada a los intereses de esta delincuencia, porque son tantas los recursos que mueve, son tantas las posibilidades que mueve para acceder a cargos políticos, que se convierte en un trampolín de billetes para los jueces, lo de Nazón para los Joaquín, políticos. lo del líder de la Luz del Mundo, ¿sorprende, Alejandro? No, yo creo que no sorprende. Es de las cosas que nosotros, sobre todo quienes están más informados en este país y principalmente de las autoridades, que dejamos pasar, ¿no? Que sabemos que ahí están y que están sucediendo, pero lo dejamos pasar hasta que finalmente pues esto hace crisis de alguna manera, truena, y tiene que ser otra vez la justicia norteamericana la que esté actuando con el agravamiento de la percepción aquí en México, pues de que la corrupción, las complicidades, el proteccionismo que se le brinda a esta gente, pues está todo lo que da. Porque si allá hubo todos estos abusos, pues es de suponerse que es una cuestión repetida, esta situación patológica de este individuo. Debe de haber también casos similares de este lado de... Sí, pero acá en México siguen intactos, ¿no? Pues el reciente juicio contra Joaquín Chapo Guzmán, cuántas cosas no develó, cuántas cosas no puso sobre la mesa, que era para que los autoridades mexicanos hubieran iniciado sus propias carpetas de investigación sobre estos casos. ¿Y dónde está? ¿Qué se hizo? Nadie movió un dedo. Cuando se denunció que ex servidores públicos de Sinaloa, por ejemplo, eran parte de la servidumbre del Chapo Guzmán o del Mayo Zambada, ¿quién movió un dedo? ¿Quién dijo algo? No se actuó. Y así ha sucedido durante muchas décadas, ¿no? Allá se dicen las cosas, allá se investiga, allá se ventilan, y aquí en México se sigue solapando todavía. Porque en este caso en Estados Unidos, viendo la justicia en Estados Unidos, a ellos les proponen, dame información acerca de esto y te reduzco la sentencia o te bajo pues el dinero de la fianza, la multa en la fianza, y todo eso tiene una fuerza legal, ¿no? Tú dices, no, es que también participó en esto, y le bajan la sentencia. Aquí en México vemos que todos esos juicios son precisamente para eso, para bajar la sentencia o para ayudarlos en esta problemática judicial. Y aquí en México lo vemos como, no, están locos. O sea, lo que dijeron allá lo dijeron y aquí no tiene ninguna validez jurídica. Sí, mira, lo que yo veo es que nuestro vecino país, los Estados Unidos de América, lo que buscan es mantener ese poder que tienen económico en el mundo, ese poder político, ese sometimiento hacia los demás países, y ellos son libres de implementar las medidas que ellos quieran y el mundo las tiene que respetar. En los Estados Unidos, los agentes de la DEA
reciben cantidades de dinero del gobierno, desde luego es dinero marcado, y les autorizan que se dediquen a la compra de droga, de estupefacientes o de narcóticos. Y de esa manera se convierten ellos en infiltrados, así se le llama, ¿no? Infiltrados, agentes encubiertos. Y al momento de que ellos andan buscando quién vende droga y la andan comprando, pues andan viendo a quién detienen y a quién no. Así trabaja Estados Unidos, muy diferente a México. En el aspecto comercial, si Estados Unidos decide proteger a sus productores o a otros exportadores o importadores de aguacate, pues le ponen pero al aguacate mexicano y ya le baja de precio. Al tomate igual. Lo vimos recientemente, ¿no? Ese conflicto comercial que hubo entre México y Estados Unidos, que aparentemente se resolvió. Y que por un lado dice Marcelo Ebrard que no hubo, que ya se arregló y que no hubo nada de nada secreto. Allá Donald Trump dice que sí hubo acuerdos para resolver el problema comercial con México. También en lo político, Estados Unidos tiene los hilos de los políticos mexicanos y cuando él quiere atacar, ataca. Sin embargo, como que también hay un acuerdo en no presionar al Estado mexicano para que le dé seguimiento a esos señalamientos, a esas denuncias que se hacen allá. Pero en este aspecto, y todo queda igual. En este aspecto, por ejemplo, el Chapo Guzmán ventila que hubo sobornos, que hubo esto, pero es un secreto a voces, ¿no? Por ejemplo, lo de Medina Mora. Están diciendo que Medina Mora tiene mucho dinero en algunos bancos en el Reino Unido y en Estados Unidos, pero sabemos el historial de Medina Mora, ¿no? Estuvo en la PGR, estuvo en el CISEN, jamás ha declarado sus propiedades, jamás se le ha hecho ningún tipo de advertencia en el SAT y también reformaron el artículo 16 para decir qué información podrías dar en un caso y qué información no darla. Es decir, sabemos que los gringos tienen sus maneras de actuar, por lo que tú dices, el imperialismo, pero también sabemos que en México está pasando todo eso y aquí simplemente volteamos a otro lado en las autoridades. Sí, mira, hay dos casos que yo los tengo muy presentes, ¿no? La Operación Casablanca y la Operación Emperatriz, que es de las más recientes que ha manejado Estados Unidos y que tienen relación no solo con México en general, sino con Sinaloa. Después de 5 años de haber estado México atendiendo esos asuntos, resultó que no hubo ningún problema, no hubo ningún detenido, ningún delito, las cuentas aseguradas se regresaron, o sea, no pasó nada. Como que van por el dinero, porque en esos casos yo miré aseguramientos de dinero en cantidades grandes en Estados Unidos, donde dice Estados Unidos, bueno, todo esto que yo investigué y todo esto corresponde a México. Entonces le manda todo el expediente a México, pero el dinero se queda con él. Enormes cantidades de dinero, millones de dólares. Entonces le manda a México el expediente, y aquí en México lo atienden, lo investigan, lo maneja lo que era la PGR, la Justicia Federal, y al final termina que no hubo ningún castigado por esos hechos que Estados Unidos investigó, y a nadie le importó, ya lo que cada quien se quedó con su dinero y problema resuelto, ¿no? Vuelta a la página. Porque en este aspecto yo creo que es importantísimo poner este antecedente. Es cierto que el dinero es lo que manda. Los gringos lo que quieren es el dinero. El dinero allá te lo quitan legalmente, ¿no? Pero el dinero acá se va en sobornos. Porque dices, bueno, es que los miles de millones de pesos que el narcotráfico o el crimen organizado destina a sobornos es casi el mismo que los gringos dicen, agarramos y lo despelucamos y le quitamos todo el dinero. Es decir, todos los dos gobiernos van por el dinero, unos de una forma y otros de otra. A lo mejor unos legal y otros ilegal, pero todos van por el dinero. Bueno, fíjense cómo estamos mezclando dos temas que pareciera que no, que son disímbolos, pero que terminan en uno, sino la relación comercial de México, Estados Unidos y las cuestiones legales, ¿sí? Si nos vamos a las cuestiones del dinero, y esto iba a ser con lo que terminaba yo, y ahora voy a iniciar con lo que terminaba, voy a irme al revés. Pues aquí tengo la balanza comercial entre México y Estados Unidos. México en el 2017, no hay números del 18 todavía definitivos, exportó a Estados Unidos 307 mil millones de dólares, e importó a Estados Unidos 181 mil. O sea, hay una diferencia. Entonces, eso lo concateno con lo que está sucediendo ahorita con Donald Trump, que
que involucran un acuerdo migratorio con una cuestión comercial. ¿Qué tiene que ver con todo esto con lo de las extradiciones? ¿Y tú no crees que también tenga que ver con lo que dice y el Supremo Tribunal de Justicia de ustedes? También lo tengo en la mira. También, exactamente. Recordemos, por ejemplo, que en Estados Unidos del 94 al 2000, de México a Estados Unidos solamente hubo 78 extradiciones. A partir del año 2000 se multiplicaron las extradiciones y del 2001 al 2017 hubo 998 extradiciones. Estoy dando números que dio la INEGI por medio del periódico de México, El Heraldo, ¿sí? 998 extradiciones, la mayoría de esos fueron por asesinatos y delitos contra la salud, 553, pero también hubo extradiciones por otros delitos como, y ahorita permítanme, aquí traigo como fraude, como delitos sexuales, ahí está lo de Nazón, que fue allá, y aquí también lavado de dinero, terrorismo, secuestros, etcétera. Entonces, aquí cometen muchas veces los delitos, y allá también, pero aquí no se les fincan responsabilidades. Caso emblemático que tenemos aquí en Sinaloa son los de Nicolás. La familia de Nicolás, que cometió un fraude que está contemplado en los tratados de extradición de México con Estados Unidos, lo cometió en Guanajuato. El gobierno de la República Mexicana no ha hecho un solo movimiento para procesar este fraude de casas que supuestamente fraccionamientos enteros por miles y miles de millones de pesos que supuestamente se habían construido. 3,000 millones de dólares. Sí, 3,000 millones de dólares, 60,000 millones de pesos redondeando, que sirvieron para fortalecer los números de la empresa Omex y que cotizara mejor en la bolsa de Nueva York y que se financiara con esas cotizaciones. Aquí en México, que se cometió el fraude y que también cotizaban en la Bolsa Mexicana de Valores, no había nada. Y tú luego llegas y le preguntas al gobernador de Sinaloa, y ya sea Maloba o sea Quirino, llevada en el tema. Un asunto emblemático que se me hizo fue cuando pescaron al famoso ondeado, ¿se acuerdan? Aquí en Quilá. Sí. Entonces recuerdan que llevaban aquí, era un secreto a voces que decía mucha gente, ahí vive el ondeado, ahí vive el ondeado, ahí vive el ondeado. Que por cierto, quién sabe si sea pariente de un político porque se apellida Torres Félix. Mucho y son del mismo lugar. Que si son del mismo lugar y todo, porque son del mismo lugar. Hago un Los paréntesis. Aquí hay muchos políticos que les han matado hermanos, les han agarrado hermanos con problemas del narcotráfico, se los han llevado a Estados Unidos. Todos sabemos quiénes son y han sido diputados, secretarios, subsecretarios y algunos que quizás todavía sigan en el gobierno. Entonces, Maloba no se atrevió ni siquiera a decir el nombre del señor. El M1, el José Manuel Torres Félix, el ondeado, no, siempre se refería al señor, sudando Maloba, nervioso, evadiendo el tema. Y dices tú, bueno, si están cumpliendo con la justicia, ¿qué tiene que tener miedo el gobernador de Sinaloa? Entonces, finalmente, si tenía o no sabía él dónde estaba, finalmente, pues su lenguaje no verbal lo exhibió. Antes de que agarraran al Chapo Guzmán, vivió 3 años en Culiacán y las casas donde tenía aquí en Sinaloa, todo tipo de túneles. Ninguno de los que han agarrado, de los 30, 40 o 50 narcos, de los últimos 4, 5, 7 años que han agarrado, hasta el Macho Prieto y todo, que lo agarraron en otro lado, que son de origen de aquí, ninguno ha tenido delitos contra nada. Entonces, finalmente, entonces ves, no puede ser tan evidente la complicidad del gobierno de mexicano, ¿sí? Y en Estados Unidos establecen eso como medidas de presión para poder de alguna manera negociar otras cosas que nosotros no vemos, pero que se reflejan en la balanza comercial, importaciones, exportaciones, tarifas y aranceles de México, y que son las medidas, lo que le llaman la política triangular del mundo, ¿verdad? Entonces, finalmente, es donde repercute este tipo de situaciones. Quiero agregar que no es nuevo lo de la extradición. El primer tratado de extradición lo firmaron en 1861 Juárez y el presidente Lincoln. Imagínense desde cuándo. Pero esto se vino a utilizar ya como política de presión en los últimos 15 o 18 años. Porque en este aspecto sabemos perfectamente que, bueno, el gobierno estadounidense, con todo este imperialismo, con todas estas formas que tiene para presionar y para hacer que sus políticas sean las que normen, incluso en otros países, pero también vemos que México, en ese aspecto, pues, ¿con qué cara le dice que no cuando están todos estos datos volando? Y aunque aquellos tienen
pues ahora sí que el garrote en la mano, porque el poderío militar y económico, pero pues también de este lado no se han hecho ningunos ajustes como para poder ponernos a decirle que están mal en sus políticas, ¿no? Sí, este episodio que acaba de vivir México con Estados Unidos, cuando Donald Trump amenaza con imponer un arancel del 5 al 25% a las producciones mexicanas, es muy explicativo, ¿no?, de cómo Estados Unidos juega con la subordinación que México le tiene, porque estuvo manejando hasta el último momento el discurso de que era irreversible, que el arancel ya venía, y de pronto da marcha atrás, y lo mismo la ha usado en su relación contra Corea, en su relación contra Venezuela. Esto de amenazar, crear tensión, y al último recular, como le decimos aquí en el pero en este caso, Alejandro, hay un aspecto diferente, al menos yo lo percibo así, no sé ustedes. El de Medina Mora, ¿no? El de la Suprema Corte de Justicia, ¿no?, en donde se supone se ampara toda la jurisprudencia, todo lo legal, y dicen los gringos, lo tenemos en la mira. O sea, tenemos en la mira a uno de los personajes de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que esa presión yo no la había visto anteriormente. Quizás nada más la están poniendo ahí como advertencia. Pero es un intervencionismo ya muy muy descarado, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Que la Guardia Nacional famosa de Andrés Manuel López Obrador, 6,000 elementos se van a desplegar a la frontera sur. 6,000 elementos por una fronterita. O sea, ¿por qué? Porque México entrega todo lo que tiene con tal de no tener un conflicto con Estados Unidos, ¿no? Y ahora resulta de que ese acuerdo que se hizo para desactivar todos los aranceles, pues dice Trump que no existe, que hay cosas ocultas que no se están revelando. ¿Qué es? Me imagino yo exactamente que es por la relación comercial que México acordó en materia de intercambio de mercancías con Estados Unidos, porque, por ejemplo, tenemos el caso del tomate muy local, muy nuestro, muy de Sinaloa, donde no se ha desactivado. El arancel que le cobran al tomate sí está vigente, ¿no? Y esto realmente, ¿qué implicó? No implicó, creo, que los productores de hortalizas de Sinaloa o de México tuvieran grandes pérdidas, porque están cargando, el costo de aranceles se están cargando los consumidores de Estados Unidos. Entonces la consecuencia se trasladó inteligentemente hacia el consumo de los Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que cuando Trump alza la voz, pero cuando ya en varios productos, ¿sí? Me imagino que entonces sí cuando alza la voz el presidente de Estados Unidos, cuando empieza a amenazarnos, como que los mexicanos empezamos a temblar y él ya nos conoce, ¿no? Entonces en esa coyuntura pues saca lo que quiere, tiene información. Eso es lo que tiene información Estados Unidos de México, de los políticos, de todo el mundo. Yo no sé cuántos discos duros, cuántos gigabytes tenga ya de información de los políticos mexicanos, como solo para con un piquetito ya alterar esta relación bilateral, ¿no? Tiene la sumisión de México, es histórica, no es ahora con López Obrador. Creo yo que se simuló una gran negociación, un gran arreglo y una gran desactivación de este conflicto que, por lo visto y por lo que está ocurriendo después, dice tú que no está muerto todavía lo de los aranceles. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Y tiene la capacidad intervencionista en México. Cuando quiere puede intervenir, Suprema Corte puede intervenir donde quiera, en seguridad pública, en el Ejecutivo, en cualquier área puede intervenir cuando se le antoje. ¿Por qué? Porque los mexicanos no estamos preparados para poner en riesgo esta relación histórica de vecindad con Estados Unidos. Creemos que el mundo empieza en la frontera con Estados Unidos y el mundo termina ahí. El mal necesario que todos hemos visto. Lo que dice Alejandro yo creo que es importantísimo. La información que tienen los gringos acerca de cómo se mueve el aparato político, empresarial y corrupto, y sobre todo el crimen organizado en México. Como no hay ahora sí que separaciones entre uno y otro, pues para ellos les resulta incluso más fácil presionar a una política endeble, porque tiembla cuando le dicen es que tengo datos de tu corrupción, de tu impunidad y de que estás involucrado en el narcotráfico. Y ahí es donde se acaba todo y empiezan a ver que ya se solucionaron las cosas y vamos a darle lo que digan los gringos. Es que Estados Unidos gobierna a través de las embajadas. Estados Unidos tiene una embajada aquí en la Ciudad de México que no desempeña un papel diplomático, sino prácticamente de gobierno. Hemos visto en muchas ocasiones cómo
especialmente en los temas de seguridad. Decían en el caso de cuando le dieron muerte a este señor que le apodaban el ondeado, que se maneja que ahí había agentes de la CIA. ¿Qué tenían que hacer agentes de la CIA en un operativo de una autoridad mexicana? Por poner un ejemplo entre muchos que han ocurrido. Sí, no, y recuerdo también aquel caso de cuando vino el caso del Guamuchilito, cuando buscaban aprender a Amado Carrillo, el llamado Señor de los Cielos, también iba gente de la CIA en ese operativo. Ahora se sabe que la DEA también estuvo agarrando al Chapo Guzmán. Ellos están gobernando, pues. Me tocó conocer, aquí Sinaloa es uno de los pocos estados que han recibido un reconocimiento de parte del gobierno norteamericano sobre una persona que vinieron a detener, los gringos vinieron a detenerla a Sinaloa. Es un caso que se relacionó con un homicidio de uno de los que integraban ese grupo de Rápido y Furioso. Fue un homicidio. El presunto homicida era de por acá del Chocio del Fuerte. Entonces llegan los gringos y dicen, venimos a esto, proporciona el gobierno de Maloba, proporciona la ayuda, se van a Choice al Fuerte, rentan una casa y ahí plantan como si fuera un CISEN. Una base. Y de ahí localizan a la persona y iban y la detienen y se la llevan a Estados Unidos. El problema es que aquí, ahorita que escuchaba que Alejandro señalaba de que México acordó comisionar 6,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur, también debió haber pedido el presidente de Estados Unidos que implementara otros 6,000 en la frontera norte de nosotros, porque para ingresar a Estados Unidos es muy minuciosa la revisión de documentos, de los vehículos, de las personas. O sea, si te ven gordito ya piensas que llevas droga aquí, pasa la revisión, etcétera. No se le va ninguno. Pero ¿qué pasa cuando ya vienes de Estados Unidos? Vienes de Estados Unidos y hay libre. México no tiene cómo revisar qué traes de Estados Unidos. ¿Quién viene de Estados Unidos? ¿Por qué no pide Estados Unidos eso? ¿Por qué? Porque la gente que viene de Estados Unidos y trae mercancía, trae armas, trae sobre todo armas, municiones que vienen a dañar la seguridad, la convivencia que debemos tener los mexicanos. Ahí a Estados Unidos no le importa. O sea, nada más no me deje llegar indocumentados de allá del sur y con eso estamos bien en los aranceles. Pero si México quisiera ser más justo, más recíproco en esa relación, pudiera decir, no, es que también voy a vigilar la frontera para ver qué viene de allá para acá. Viene de Estados Unidos en vehículo y lo único que haces es, si está el semáforo en verde, pasa. Pero yo veo que todos están en verde, es rarísimo que esté en rojo. Entonces, la gente que viene de Estados Unidos es muy fácil ingresar armas, municiones a México, para que en México no haya seguridad. Y eso no le importa a Estados Unidos. ¿Por qué? Por lo que decíamos. Porque representa dinero. Cómprame todo lo que quieras y llévatelo a México, pero lo que quieras meter para acá no vas a poder. Y en este aspecto también en el sur le dicen, deténme a los indocumentados, pero no me detengas la droga que entra porque la necesitamos acá. Totalmente. Hay de 1 millón a 1.300.000 gringos viviendo en México y la mayoría de ellos son indocumentados. Lo que sucedió en la luz del mundo solamente esclarece la falta de dignidad, el cinismo político de que aquí en México homenajean, incluso en el Palacio de Bellas Artes, lo que en Estados Unidos juzgan. Lo mismo que ha sucedido a nivel local aquí en Sinaloa con empresarios que han, digamos... en eso de la luz del mundo también pasó con Marcial Maciel y no hubo absolutamente nada. Me gustó mucho un término que escuché hace unos días de Javier Tello, de la simetría política. Y la simetría política entre México y Estados Unidos ha sido, fíjate, pues desde que nos invadieron en 1846-48 y luego después, en la época de Porfirio Díaz, dicen que los gringos ayudaron a financiar la Revolución Mexicana. Francisco I. Madero estuvo en San Antonio antes de regresar a México. Y quiero irme un poquito a una cuestión histórica porque se nos está acabando el tiempo, pero no me quería ir sin esta cita que se la adjudican al presidente Woodrow Wilson en 1915, y donde habla de cómo ha sido nuestra relación con ellos. Ha sido un problema interno de los mexicanos y un problema de intervencionismo externo de los gringos. Los dos han concatenado para tener un país subordinado. Pero hay que entender que hasta antes de 1836 México era una potencia. Tanto económica como militar, ¿no? Pero hay aspectos culturales que nos han llevado a tener
a creernos en un grado de inferioridad entre los gringos y hasta los europeos. Pierde por una mujer, no pierde por el ejército. La centralización europeizante. Según esto, Woodrow Wilson dijo en 1915, hace más de 100 años esto: los mexicanos son así, no hay de qué preocuparnos. Ellos se encargarán de matar por la espalda a sus valientes. Los llevan en la sangre. Son traidores y son cobardes. Solo les interesa cuidar el plato de frijoles y el aguardiente que beben. Ellos mismos matarán a su Zapata y a su Pancho Villas. Los conocemos de sobra. Les gusta ser nuestros sirvientes. Esperemos un poco. Ellos mismos se matarán entre ellos. No saben pelear con honor y menos vivir libres. Nacieron prietos, nacieron esclavos, nacieron nestos. Woodrow Wilson, 1915. Si la frase no la dijo él, sí salió en ese año de algún periódico de los Estados Unidos, que así nos han considerado su patio trasero, sus sirvientes, sus esclavos, sus bestias de carga, y nosotros nos hemos dejado. Aquí hay esos dos ingredientes: un complejo cultural de inferioridad y un descarado intervencionismo del capital extranjero hacia la Ciudad de México. Termino diciendo, porque ya se nos acabó el tiempo, me gusta esa cuestión de la teoría de la simetría política, porque se supone que en el concierto de las naciones todos tenemos que tener la misma simetría. Y ahorita lo que dijo Ricardo Anulfo es muy cierto. Ellos nos requieren, y gente que se atrapa aquí, que aquí no tiene delitos porque hay un tremendo gobierno corrupto entregado a los gringos, pero de allá para acá nosotros no andamos arrestando a los que trafican ilegalmente. A eso me refería con qué cara. No hay esa reciprocidad, porque Estados Unidos no actúa con reciprocidad. Volvemos a lo mismo, ya lo he tratado aquí sumeramente. En las Naciones Unidas, el concierto de los países y de las potencias debe de buscar unas nuevas reglas para la coexistencia pacífica. Si no, nunca vamos a salir de perico palo cagado. Porque la historia cultural no lo es todo cuando ya te alcanzó toda esta proyección económica actualmente. Tu punto de vista final rápidamente, porque se nos yo creo que México, ahora en esta coyuntura, y para redondear todo este tema, tuvo su momento de unidad, de dignidad, pero los mexicanos nunca supimos qué negociaron, a qué acuerdos llegaron, y entonces nosotros sí nos enredamos en la bandera, y quién sabe si los políticos que vienen a este país lo hayan hecho. ¿Tu punto final? Mira, mi punto final es relacionado con un acontecimiento que va a suceder el próximo sábado 15 de junio en el municipio de Badiraguato. La ONU le ha otorgado una certificación histórica a Badiraguato como Ciudad Internacional de Paz. Es un gran acontecimiento que lo vamos a celebrar ahí. Precisamente sí tiene relación con esto, ¿no? Porque si hablamos de que Estados Unidos siempre nos está señalando de que es un país inseguro de narcotraficantes, ese Programa Nacional de Pacificación de Paz que anunció Andrés Manuel López Obrador y que en el mes de febrero de este año le agregó 3 acciones de gobierno que tienen que ver con 20,000 empleos permanentes, una universidad con vocación forestal, la carretera Badiraguato, Guadalupe y Calvo, se suman a este gran acontecimiento de que los sinaloenses tenemos que convertir a Badiraguato en la Ciudad Internacional de Paz, y que cada año se recertifique esa calidad y que esto crezca en los demás municipios de Sinaloa. Felicidades. Crecer y dar un paso a lo que no hemos sido nunca va a causar un trauma, va a causar una consternación. Recientemente acaba de decir, creo que el día de hoy, Coello, el abogado del de Pemex, de Lozoya, que el que estaba implicado en el asunto de Odebrecht y de Pemex viene siendo el presidente de México. México extradita incluso reos a Centroamérica, a los países de Centroamérica más atrasados, ahí se les juzga a los presidentes, y nosotros no hemos sido capaces de dar ese paso porque tenemos miedo, somos cobardes para enfrentar ese trauma a tener un Estado de Derecho. Creo que esto, si se mueve el asunto alrededor del presidente Peña Nieto, esto daría pie a diferentes dimensiones, a diferentes escenarios que no hemos explorado nunca en este país, y se pudiera empezar a explorar cosas que propiciarían ahora sí una recomposición que se llama Estado de Derecho, y que nadie salga impune, y exigirle a Estados Unidos que nos trate con el mismo simetría política que nos ha estado negando. Estamos llegando al final. Si Lozoya, como dicen, es esta bomba, para bien o para mal, a quien le exploten las manos va a tener que poner todo de su parte para restablecer un Estado de Derecho
poniendo, como dicen, justicia ante quien sea, caiga quien caiga, o seguir con el mismo teatro de los gobiernos anteriores. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre.